Oremos. Dios, gracias por este tiempo que tenemos para estar contigo, para poder acercarnos a tu palabra y poder de ella recibir la instrucción y guía necesaria. Gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, porque es la presencia de Él la que hoy nos llena de gozo, pero también es su presencia la que nos anima para poder continuar adelante. Gracias porque creemos en que es la presencia tuya la que habrá de llevarnos adelante y podemos así continuar experimentando de tu paz y tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. En la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses dice así: que el Señor de la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo, y los acompañe siempre. La paz es sin duda uno de los temas importantes siempre para la vida de la iglesia, pero podríamos decir así que, de hecho, toda nuestra relación siempre está basada justamente en la paz de Dios. Entonces, cada uno de los distintos elementos que nosotros tenemos que considerar tiene que ver justamente con eso. Podríamos decir que nuestra relación con Dios es desde la paz de Dios y para que la paz la podamos experimentar cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios inicia justamente con eso, con la paz de Dios, llegando al hombre como un acto de Dios. Esa es la forma de cómo Dios ha iniciado. Por eso es que podemos conectarlo perfectamente con el canto que acabamos de entonar. Esto que acabamos de cantar, que dice que gloria a Dios en las alturas, eso es lo que cantaron los ángeles, pero es también justamente el mensaje de Dios para el ser humano. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Ese es el mensaje de paz justamente, que la paz de Dios ha venido a formar parte de la experiencia de cada uno de los que hoy nos encontramos aquí. Pero no es solamente ese acto de Dios al inicio, sino que en particular es para que tengamos también de su propia paz y que la podamos experimentar. Entonces, más allá de las situaciones temporales y físicas por las que cada uno de nosotros experimentamos, se trata de que en el día a día cada uno de nosotros también podamos experimentar de su paz. Un texto en el Evangelio de Juan, en las palabras de Jesús, dice así: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo, porque pronto va a pasar. La paz de Dios tiene que ver con la presencia en medio de cada uno de nosotros. Pero efectivamente la paz de Dios no es como otros conceptos de paz que existen en nuestra propia sociedad o los que nuestra propia cultura ha ido generando. Incluso tendremos que ir poco a poco avanzando en este tema y poder descubrir cómo podemos comparar la paz que este mundo ofrece con la paz que solamente Dios puede ofrecer. Entonces no solamente es así, sino que es Dios en Jesucristo quien nos guía justamente a que nosotros podamos estar para con Dios. Es la presencia de Él la que hace posible que de verdad cada uno de nosotros podamos tener paz para con Dios. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él, y esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Quiero que observe el texto en particular. No es propiamente lo que nosotros desarrollamos, es Dios quien nos ha aceptado. Al principio, si solamente nos detuviéramos en la primera frase, pensaríamos que es porque nosotros confiamos. Pero la verdad es que no es así. Esto, dice más adelante, esto es posible por la obra de Cristo Jesús. Es por la obra de Cristo Jesús que yo puedo confiar. Es por la obra de Cristo Jesús que también aquel pecado que limitaba mi propia relación para con Dios, ahora ese pecado ya no forma parte de mi vida, porque ese pecado me ha sido perdonado. Entonces, todo el pecado que había delante de mí y que impedía mi relación con Dios ha sido puesto a un lado para que ahora la relación con Dios sea de persona a persona, para que el vínculo que yo tengo con Dios, para que la forma en cómo yo me estoy relacionando no sea estorbada de ninguna manera por el pecado que había en mí. Todos mis pecados me fueron perdonados, y porque todos los pecados me fueron perdonados, fueron hechos a un lado más. Entonces no hay más memoria de parte de Dios acerca de ningún pecado que me inculpe. No quiere decir que no lo hice. Ustedes y nosotros sabemos que
hemos pecado. No quiere decir eso, sino que mis pecados han sido perdonados, he sido redimido. Entonces el pecado fue hecho a un lado y ya no limita más mi relación con el Señor. Cada vez que incluso de pronto recuerdo lo que alguna vez he hecho, debo de recordar no solamente lo que alguna vez pequé, sino debo de recordar que también es el perdón de Dios el que vino sobre mi vida y que ahora me permite estar en paz con Él. Entonces, esa es una forma distinta, porque recuerdo el pecado que está en mí, eso es cierto. Seguramente no voy a olvidar nunca lo malo que alguna vez he hecho, pero también así como puedo recordar ese pecado, debo de recordar que Dios me ha perdonado y que la presencia de Él ha venido para limpiarme y que ahora no hay ningún estorbo más para que yo tenga comunión con Él. Entonces Dios eso solamente lo hizo posible a través de Cristo Jesús, para que nosotros podamos experimentar ahora en verdad de su propia paz, de sus bendiciones. Eso es lo que Dios ha decidido hacer para con cada uno de nosotros. Este texto de 2 Tesalonicenses justamente habla un poco acerca de eso. Nosotros hemos llegado justamente a esto. Desde el inicio al fin, quiero que vean solamente cómo inicia esta epístola. Dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, y pareciera que es de verdad desde el inicio hasta el fin. Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, les saludamos a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Quiero que vean la oración que el apóstol Pablo estaba haciendo desde el inicio de la epístola para poder hablar con estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Le estaba pidiéndole a Dios, dice, les pido de todo corazón, les dé al Padre y al Hijo, es con los cuales está orando. Él está pidiéndole a Dios que cada uno de nosotros podamos experimentar de todo corazón, les den su amor y su paz. Eso se trata. La oración apostólica trata precisamente de que esta iglesia de Tesalónica puede experimentar de la paz y del amor de Dios. Y al final de la epístola, uno vuelve a encontrar justamente la misma temática, que se trata justamente de que cada uno de nosotros podamos experimentar de su paz y de su amor. Entonces, la paz y el amor de Dios se hacen ahí presentes. Que el Señor, que da la paz, les dé la paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. Usted quiero que observe eso. Porque la paz de Dios no es un acto puntual. Inicia en un momento de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene su propio momento en el que la paz de Dios llegó a su vida. Algunos pueden tener muy claro el momento en el que la presencia de Dios llegó a su vida, posiblemente a través de una oración. Tal vez usted oró, estaba tal vez en un culto, posiblemente con algunos amigos, y que la paz de Dios en ese momento llegó a su propia vida. Posiblemente lo tenga muy claro así. Otros no es tan claro, pero poco a poco vas descubriendo y te vas dando cuenta cómo incluso la paz de Dios que ha estado presente en tu vida empieza a ir transformando tus actitudes, tu forma de vivir, la forma de cómo te estás relacionando con todos los demás. Eso también ocurre porque la paz de Dios, que poco a poco va abarcando nuestra vida, va a ir cubriendo las distintas facetas donde nosotros nos encontramos. Sabe, incluso la verdad es que muy probablemente no vamos a poder descubrir todo lo que implica la paz de Dios, pero la paz de Dios está presente en nosotros y Él es el que ha hecho las cosas. Ahora, cuando nos detenemos con mayor cuidado en este texto de 2 Tesalonicenses, empieza diciendo que el Señor de la paz. Y esta es una forma muy peculiar de cómo empieza todo esta historia, porque cuando habla acerca del Señor nos empieza a remitir a una historia que está muy atrás. La forma primaria de cómo los primeros creyentes entendían su propia relación era justamente porque ellos reconocían el señorío de Jesucristo. Esa es la forma de cómo empiezan. Es justamente cuando dices, Jesús es el Señor. La primera predicación de Pedro, hace poco mencioné esto, la primera predicación del apóstol Pedro, la primera predicación cristiana, pudiéramos decirlo así, justamente el apóstol empieza a hablar acerca de Jesucristo y dice, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Esta es una frase muy importante,
Porque cuando hablamos de que Jesús es el Señor, estamos conectándonos exactamente con el lenguaje de la Iglesia Apostólica. Es la forma de cómo ellos estaban interpretando la fe. Pero también esa es una palabra que tiene algo más de trasfondo, porque hay atrás de la palabra Señor, que nosotros leemos en español, hay una palabra a las cuales aquellos personajes estaban refiriéndose, y era la palabra Adonai, que también significa Señor. Las dos palabras significan Señor. Incluso más adelante vamos a tener que ver algunas palabras más que tienen que ver con nuestro uso en español y el uso que ellos daban. En este caso es una palabra hebrea, pero cuando ellos referían al Señor, Adonai, ellos estaban refiriéndose a un solo personaje en particular. Ellos estaban refiriéndose a Dios, Jesús. Entonces, cuando ellos dicen Jesús es el Señor, lo que ellos están diciendo, Jesús es Dios. Pero la palabra Adonai tiene una peculiaridad. La palabra Adonai no solamente significa Señor, sino significa también una forma de cómo yo me posiciono frente al Señor. La palabra Adonai significa mi Señor. Y entonces cuando yo estoy diciendo Jesús es mi Señor, yo entonces empiezo a adquirir mi propio lugar. Adquiero el lugar que me corresponde, porque si Él es mi Señor, entonces yo soy siervo. Entonces, si Él es el que manda, yo soy el que obedezco. Si Él es el que tiene toda autoridad, yo dependo de la autoridad de Él. Entonces, por eso es que es muy importante la palabra Señor. Pero cuando ellos dicen, es el Señor de la paz, están refiriendo a que Jesús mismo es Dios. Y entonces nos reconocemos como siervos bajo su autoridad. Y más que sobre su autoridad, déjeme ponerlo en términos más concretos. Somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Jesucristo. No solamente es alguien que nos manda porque Él es nuestro dueño. Reconocemos que Él es el que tiene la autoridad porque Él es mi creador, pero Él también es el que me ha salvado, Él es el que me ha redimido. Entonces soy propiedad de Él. Ahora, vamos a ver una palabrita que posiblemente le suena un poco rara, ¿sabe? La verdad es que no está mal escrita. A propósito está escrita con X. También significa paz. En el entorno romano, en el entorno latino, el imperio empezó a construir la Pax Romana. Esta Pax Romana implicaba que efectivamente podían tener el control de todo el Mediterráneo. Había barcos piratas también en aquella época. Empezaron a tener control poco a poco. Las carreteras, que son una de las grandes obras importantes del Imperio Romano, ahora se conectaban por todos lados. Podías llegar a las carreteras. ¿Alguna vez escuchó esa frase de que todos los caminos conducen a Roma? Justamente es por eso, porque todos los caminos tenían un uso militar. Rápidamente podían desplazar las tropas de un lado a otro para poder tener el control militar. Entonces, la paz romana es cierto que facilitó el comercio, facilitó las artes, pero también facilitó, por supuesto, la militarización de todo un conjunto de países de lo que hoy está en derredor del Mediterráneo. Es un conjunto enorme, pero entonces la paz romana tenía que ver con eso. Pero la paz romana tiene algunas características y debemos de confrontar la idea de la paz romana con la paz de Jesucristo. Son distintos los elementos, no solamente porque se escriban diferentes, sino porque tienen formas distintas de cómo cada una está siendo creada. Cómo es que la paz romana tiene una característica, y sus características las podríamos ver básicamente así. Es una paz que se impone por la fuerza, por la violencia militar. Es una paz que, si bien permite crecer, también tiene daños colaterales. Es cierto que la paz está así. Es una paz que se da por la fuerza. Es una paz que también es frágil. La paz romana tiene mucha fragilidad. Se gana por la fuerza y al menor descuido la puedes perder. Porque te descuidas y viene otro imperio
Una de las grandes preocupaciones en el Imperio Romano era justamente que tenían que estar constantemente en guerra para poder tener el control de todas las cosas. Pero sabe, también tenía grandes costos económicos y humanos, porque mantener la paz de esa forma implica necesariamente que tienes que tener tropas y dinero para poder sostener a todas esas tropas. ¿Y sabe quién pagaba las tropas? Mayormente la gente más pobre, mayormente las mismas personas que estaban siendo oprimidas, a ellos eran a los que se les cobraba tributos, impuestos, para poder mantener el orden, pero es el orden que favorecía solamente a los ricos, solamente a los que eran ciudadanos romanos, pero eran pagados justamente por los otros. Entonces, la paz romana tiene que ver con eso. La paz romana tiene también una cabeza. Tiene una cabeza. Quiero que contraste brevemente entonces la paz de Dios con la paz romana. La paz de Dios tiene que ver con plenitud, con equilibrio. La paz de Dios tiene que ver con que puedas experimentar gozo y bendición. La paz de Dios no la tienes que ganar. La paz de Dios es un regalo que se da. Y puedo decirlo de otra forma, la paz que Dios nos brinda en Cristo Jesús es una paz eterna, mientras la otra paz es una paz efímera y que se tiene que seguir luchando por ella. Son contrastes enormes en cuanto al concepto de la paz entre uno y el otro. Les decía que la paz romana también tiene una cabeza visible, que era la que le daba fuerza. Posiblemente esa palabra no la conocemos mucho, pero la encuentran en sus Biblias frecuentemente. Es la palabra que se utiliza para traducir el César, Kaiser. El César. En el Imperio Romano, el César es el Señor. Y los romanos aprendían a decir justamente que el César era el Señor. Pero el César era el Señor de esa paz. Era el Señor de la paz romana que se impone por la violencia y que sacrifica las vidas de las personas. En el otro extremo, la cristiandad empezó a hablar justamente acerca de la paz, pero de la paz que solamente Cristo utiliza. Entonces, la paz de Cristo es completamente distinta. ¿Sabes? Es posible que algunas de las personas que estamos aquí hemos vivido más por la paz romana, que hemos estado tratando de mantener la paz nosotros mismos. Y nos hemos acostumbrado. Nos acostumbramos a ese tipo de paz. La gente del Imperio Romano también se acostumbró a ese tipo de paz. La que tiene que ganar día con día de una forma ardua. La que tiene que sostener porque si no se le escapa de las manos. El control económico que tiene que mantener porque si no, al rato ya no tiene ninguna oportunidad. Mucha gente en nuestro mundo sigue viviendo por esa paz. Esa paz romana yo nada más la recuerdo, y cuando empiezo a caminar aquí cerca por la costera, empiezo a ver esa paz romana otra vez. Un militar y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pareciera que estoy en un desfile del 16 de septiembre. Donde quiera veo militares. Esa no es la paz que ninguno de nosotros quisiera realmente. Esa paz no es sostenible, porque además esa paz finalmente también nos cuesta. Esta paz finalmente tienes que mantener al ejército, tienes que mantener a los soldados, tienes que mantener los sistemas de seguridad. Y es que realmente la paz que nosotros necesitamos no es esa. Es cierto que medio puedes seguir con tus actividades, pero finalmente no estamos experimentando la verdadera paz que todos necesitamos. La verdadera paz que necesitamos finalmente solamente puede venir a través de Cristo Jesús. La paz de Cristo es un don de Dios entonces. Y como don de Dios, hemos de ver que tiene muchas facetas distintas. En una de las bendiciones para la iglesia, en la epístola a los Hebreos, dice así:
El Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y por medio de la sangre Jesús al morir hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús. Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo y que Jesucristo en todo y que Jesucristo los ayude a obedecerlo, que Jesús reciba la gloria y la honra para siempre. La paz de Dios tiene que ver con un pacto con Él. Es un pacto que Dios establece con nosotros, donde nosotros somos llamados a formar parte de Él, donde somos salvados por los méritos de Cristo en la cruz. Y ese mismo Dios de paz es quien seguirá actuando en nuestras vidas para que su paz perfecta nos llene y la paz de Dios obre en nuestra propia vida para poder ser bendecidos y poder ser bendición incluso para otras personas. La paz de Dios tiene que ver con eso. El apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses dice, la paz de Dios, la verdad es que no la vamos a alcanzar a comprender en su totalidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que no podemos entender en su plenitud todo lo que significa la paz de Dios. Cuando vas a un diccionario bíblico y empiezas a buscar qué significa la paz de Dios, empiezas a darte cuenta que empieza a haber uno y otro y otro y otro y muchos significados más que están relacionados con la palabra paz. Porque la palabra paz en el hebreo solamente se usa en una sola frase. Hace rato lo decíamos a la hora de la bendición, que la paz de Dios llegue hasta tu vida. Es la palabra shalom. Entonces la palabra shalom significa justamente eso, que la paz de Dios esté ahí. Pero la paz de Dios es una palabra que está llena de significados y tenemos que irla poco a poco desglosando. Sin embargo, podemos acercarnos a algunas de sus frases más comunes y por lo menos ver de qué forma la paz de Dios puede traer bendición y aplica para nuestra propia vida. Podríamos considerar por lo menos 3 conceptos primarios. El primero de ellos, armonía entre Dios y el hombre. Eso es lo primero. Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y están cerca de Él. ¿Sabes? Hay gente que vive en relación con las iglesias, que sus padres han sido creyentes en Jesucristo. Para mí esos son como esos judíos, que siempre han vivido en un entorno cristiano. Sus padres, sus abuelos, su familia, son gente de iglesia, que desde muy pequeñitos llegaron al templo. Y nosotros tenemos por ahí abajo un grupo de pequeños que están ahí, que participan de las clases de escuela dominical, van a conocer todos los proyectos de escuela de verano. Sin embargo, aun cuando están más cercanos a Dios, ellos también necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Ellos también necesitan que la paz de Dios llegue sobre ellos, porque la paz de Dios va a implicar armonía para su propia vida. ¿Sabe? Pocas veces usamos la palabra armonía o equilibrio, pero la paz de Dios tiene que ver justamente con eso, con que todas mis emociones, con que todos mis pensamientos, en que todas mis acciones de vida estén en un perfecto equilibrio. Eso es muy importante de poderlo hacer. Jonathan, ¿me puedes ayudar? Por favor, quiero que toques una armonía. Cualquiera. Tengo la mala costumbre de no avisarle a la gente, pero Dios sabe que es un hombre capaz. ¿Puedes tocar algo más? Se oye bien, ¿verdad? ¿Cómo ocurriría si no hay ninguna armonía en lo que tocaras? Es más difícil para él eso. No se oye tan bien. ¿Por qué? Gracias. Nos acostumbramos a los sonidos armónicos. Y no es tal vez ninguna melodía, pero sabes que hay cierto orden, hay un seguimiento, y eso te puede implicar incluso hasta relajamiento y paz.
Tú escuchas a veces solamente las armonías y la gente, se oye bonito. Tal vez no es ninguna melodía todavía, pero se escucha bien. Pero las notas discordantes se convierten en ruido. Y las notas discordantes también forman parte de nuestra propia experiencia. Esas notas discordantes también forman parte de los gritos, de los enojos, de la soberbia. Esas son las notas discordantes y por eso es que nosotros necesitamos paz también en nuestra vida. Hay un efecto más que la paz de Dios produce en medio de nosotros. Ese otro efecto se encuentra en esto, porque es no solamente la armonía para con Dios, sino la armonía para con nuestro prójimo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sabe? Una vez que estoy en armonía con Dios, que estoy con Dios caminando en el mismo sentido, ¿sí? Que en lugar de que mis acciones van por un lado y las acciones de Dios van por un lado y mis acciones van por otro, cuando aprendo a que puedo, si me permite así, como que pudiéramos engranar perfectamente en mi relación con Dios. Cuando eso ocurre, entonces hay armonía con Dios. Pero cuando Dios lo produce en mí, cuando la relación de Dios está actuando en mi vida, las personas que están a mi lado también van a empezar a experimentar de la armonía de Dios conmigo. La va a experimentar mi esposa, mi esposo, la va a experimentar mis hijos. ¿Sabe? Este es un gran reto para muchos de nosotros, porque nosotros queremos estar en paz con Dios y mantener una relación de persona a persona bendecida, pero ¿cuánto trabajo nos cuesta tener una relación con las personas que están a nuestro lado? Nos es difícil. Y hasta acuñamos frases para poder tratar de no tener que cumplir con esa parte. Pero si la paz de Dios está en tu vida, necesariamente va a actuar de tal forma que la paz de Dios está también actuando en todos los demás. Y vas a buscar incluso que las otras personas que están ahí al lado tuyo puedan también experimentar de esa paz y de esas bendiciones. No es difícil realmente. Simplemente es que tú permitas que la presencia de Dios actúe en tu vida de tal forma que te conduzca a poder transmitir de esa paz hacia las otras personas. Un tercer efecto tiene que ver con estar en paz, también implica disfrutar de las bendiciones de ella. No solamente es tenerla, sino también disfrutarla. ¿Sabes? Uno de los graves problemas es que tenemos la bendición de Dios, tenemos la paz de Él, y el problema de los seres humanos es que teniendo la paz de Dios, queremos seguir luchando como si no la tuviésemos. Queremos continuar con nuestros propios esfuerzos. Y es que no es difícil de entender por qué ocurre esto. Porque el problema es es sencillo. Estamos tan acostumbrados a nuestra cultura, estamos tan acostumbrados a que somos nosotros los que tenemos que lograr las cosas, estamos tan acostumbrados a ello, que venimos a Cristo Jesús, recibimos la paz de Él, y queremos seguir luchando con nuestras propias fuerzas. Y entre más lo sigamos haciendo, lo único que estamos haciendo es mantener el don de la paz ahí guardado, escondido, sin permitir que realmente esté actuando en mi vida. Y eso es lo que ocurre con muchos de nosotros. El don de la paz está ahí guardado. Y sigo como si no tuviese Dios en este mundo. Pero a Dios gracias, es distinto. La paz de Dios ha venido sobre mí para que yo la pueda experimentar, para que yo pueda ser transmisor de la paz de Dios incluso para otras personas. Pero tengo que aprender a disfrutar de la paz de Dios. Cuando mis hijos eran muy pequeños,
mi esposa, no yo, les enseñó ese versículo a mis hijos. Parece simplemente una oración infantil. Al principio yo pensé en eso, en que parece una bonita oración infantil. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero cuando lo piensas un momento, esa no es ninguna oración infantil. Este salmo no fue hecho como una oración infantil. Al contrario, fue hecho en medio de situaciones difíciles, en medio de conflictos, en medio de una carencia enorme de paz. El salmo fue hecho en un momento muy complicado. Pero sabes, no importa cuán complicada sea la vida, podemos experimentar de la paz de Dios y podemos descansar confiadamente, sabiendo que es Dios el que va a seguir teniendo el control de todo lo que está en el derredor nuestro. Eso significa precisamente aprender a descansar en la paz de Dios, saber que es Dios el que tiene el control, que no tenemos que responder a la agresión, que también nosotros podemos estar en paz y en contentamiento sabiendo que es Dios el que ha provisto y que Dios alejará de nuestra vida incluso la avaricia o el deseo de poseer, quizás la actitud de estar controlando todas las cosas. Es la paz de Dios la que nos permite vivir confiadamente. Dios nos da de su paz, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a vivir en medio de ella. Este texto de Jeremías nos recuerda solamente que la paz de Dios ahora es una realidad para nuestra propia vida. Yo soy el Dios Todopoderoso, y con mi poder les daré libertad y les haré vivir en paz. Es Dios quien decidió estar en ti para que tú vivas en paz, para que tú la disfrutes y vivas en medio de ella. Permíteme orar por ti y pedir que la paz de Dios sea sobre tu vida. Oremos. Padre, tu paz perfecta, que sobrepasa todo entendimiento, es la que tú decidiste mostrar sobre tus hijas y tus hijos. Gracias, Dios. Gracias porque es tu paz en la que necesitamos morar hoy en día. No queremos más de esa paz romana. No queremos más de esa paz que se mantiene por la fuerza. Permítenos descansar en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque es tu paz la que nos puede sostener. Por esa paz infinita que tú has decidido mostrarnos. Permítenos descansar en ella, Señor, y que el amor tuyo sea el que nos cubra. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo.